de que hay falta de identidad en los cubanos ocasionada por el régimen cubano. Se ha perdido totalmente las costumbres, las tradiciones y la propia cultura cubana. Yo, bandera cubana, en mi balcón, estamos locos. Mírame aquí en España. Tremenda bulla que hay aquí. Hola mis travesones, bienvenidos una vez más al canal. Sí, me ven en un ambiente diferente. Quizás es que tengo una bandera de Cuba atrás. Y aunque no se vea bien por el sol, quizás no me vea siquiera yo, quizás no me estén escuchando bien porque hay ruido exterior. Es de este tema del que voy a hablar. ¿De la bandera cubana? Sí, quizás. ¿De mi identidad como cubana? Quizás también. ¿De mi sentido de pertenencia con mi país? Ese sentido de pertenencia que siento que perdí hace muchos años y que creo que estar en España me ha ayudado o me puede ayudar a recuperarlo. Sí, ya sé que es algo muy raro de entender, pero de eso va este video. Voy a sentarme a conversar con ustedes, pero creo que me voy a ir de aquí porque estoy en el balcón. Porque sí, esta bandera está colgada en el balcón, que se supone que tiene que estar para allá, así. Y es justamente de esto que quiero conversar con ustedes. Así que vamos a movernos de sitio. Ok. Creo que busqué una buena solución para que se siga viendo la bandera, que al final es como la temática de este video, y que no se escuche tanto el ruido exterior. Así que espero que todo se oiga bien, se escuche bien. Y te aconsejo que le pongas pausa a este video un momentico y vayas y te prepares un café, te sirvas una copita de vino, un zumito, un té o un vasito de agua, porque creo que esto va para largo. No tengo planificado lo que voy a decir, no sé siquiera exactamente qué voy a decir, pero siento que es un tema que quiero hablar porque lleva en mi cabeza dando vueltas hace rato. Y siento que sentarme a hablar de ello me va a hacer ser consciente de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces nada, es algo que quiero compartir con ustedes porque no tengo ahora mismo con quién hablar de este tema, así que les toca a ustedes. Y no sé si va a quedar el video corto o largo, así que ya veremos. Y creo que debería empezar por el principio, que no sé exactamente cuál sería. Yo creo que antes de todo deberíamos hablar de qué es el sentido de pertenencia. Vamos a buscar en Google. El sentido de pertenencia es un sentimiento de identidad que el individuo genera en la comunidad con la que interactúa para alcanzar metas en común. Me quedo con estas palabras. Sentimiento de identidad. Pero, ¿qué es identidad? Identidad corresponde al resultado del proceso de apropiación simbólica del conjunto de experiencias que el sujeto encuentra durante su trayecto vital. Bueno, ya escuchaba estas definiciones, estos conceptos. Ah, por cierto, todo temático, estoy con la cadenita esta de Cuba y todo. Yo creo que cuando somos niños es fácil sentir sentido de pertenencia, ya sea con la escuela, con tus compañeros, con tu país. Yo creo que la base de tu sentido de pertenencia, sobre todo con tu país, que al final es de lo que quiero hablar, se forja en la familia y en la escuela. De toda la vida yo he crecido escuchando y sabiendo que el cubano está orgulloso de ser cubano, o al menos eso creo yo. Y también tengamos en cuenta que he crecido en una dictadura donde adoctrinan a los niños desde pequeños. Y evidentemente yo nunca me quedé atrás. Yo fui adoctrinada y yo creo que no abrí los ojos hasta que me gradué de la universidad con unos 23 años. Y quizás para ustedes es absurdo, pero eso sería otro tema totalmente diferente, aunque tenga que ver con todo esto que estoy hablando. Los niños crecemos entonando las notas del himno de Bayamo, que es el himno de Cuba, todos los días por la mañana antes de comenzar las clases, diciendo después de ese himno: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y lo decías con tremendo orgullo, con total orgullo. Un niño gritaba eso a toda voz y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Y eso poco a poco hace que crezcas con un cierto sentido de pertenencia hacia tu país. Quizás no el que debería ser, pero creces con un sentido de pertenencia a tu país. Pero no sé hasta qué punto realmente el país, el gobierno o como quieran llamarle, forja ese sentido o ese amor que tú debes de tenerle al país. Yo creo que más bien ellos están preocupados por los ideales que tú tengas, por tu orientación política, porque al final es por lo que ellos velan, que tú respondas a sus intereses, desde que eres niño hasta que eres trabajador. Y yo siento que en Cuba pues no se trabaja mucho en el sentido de pertenencia. Yo les voy a decir algo, desde que yo soy una niña, nunca tuve ningún pullover que dijera Cuba, ningún accesorio de collar o algo que dijera Cuba, una bandera
cubana nunca la tuve porque, primero que todo, no existía lugar donde vendieran una bandera de Cuba. Y ustedes se van a quedar como, perdón, ¿cómo tú no ibas a poder comprar una bandera de Cuba? No, nunca, de niña ni adolescente, jamás yo vi en ningún sitio que vendieran una bandera cubana. Sí se vendían accesorios y tal, pero esos accesorios, esos pullover o camisetas con bandera de Cuba, qué sé yo, adornos de madera, cosas con el símbolo de Cuba o con símbolos asociados a Cuba, que es a lo que le llamaríamos souvenir, estaban destinados al extranjero. Siempre han estado destinados al extranjero, por lo tanto tenían precios a los que uno nunca podía acceder. Y yo siento que ya desde ahí, de raíz, no estamos teniendo un sentido de pertenencia porque no podemos tener accesorios que nos hagan, o sea, que tú te los coloques y digas, yo estoy orgullosa de esto. Quizás a ustedes en España, por ejemplo, tampoco les pasa eso. Yo siento que eso es otro tema, porque aquí como que la bandera de España la asocian a cierto tipo de personas que no conozco, que no sé de qué va, pero aquí cuando llegué me dijeron, nunca portes una bandera española, porque acababa de llegar, yo salí en un video con una bandera española, de hecho está en la presentación de mi canal, y me decían como que no uses la bandera española porque entonces estás asociado a eso que tanto criticas de tu país, algo así me decían, y es como, ¿perdón? O sea, yo entiendo que ustedes no quieran usar la bandera española porque lo que sea, pero es que está mal que la bandera pertenezca a cierta organización o a cierto gobierno, porque la bandera nos representa a todos y es ahí a donde quiero llegar. Y relacionado con esto está algo de lo que hablé el otro día en TikTok, porque una persona que no sé si es cubana o de dónde era, me comenta y me dice, le voy a leer específicamente lo que dice, porque en el fondo yo voy a decir algo, tiene razón, yo le respondí diciendo que no estaba de acuerdo con su comentario, pero he de decir que en el fondo esta persona sí que tiene razón. Porque es un comentario que la persona, creo que es un hombre, me deja en un video que yo hago de que a mí me hicieron un halago diciendo que me parecía a una malagueña, que tenía todo el porte físico de una malagueña, que desde que estoy aquí como que lo parezco y tal, y yo hice un video hablando de eso, de que me sentía muy halagada, de que me compararan con una malagueña y tal. Y esta persona, que creo que es cubano, me dice, eso es falta de identidad ocasionada por el régimen cubano desde que les hizo ver que los extranjeros valen más que ellos. Yo le respondí diciendo, estás equivocado, yo estoy muy orgullosa de ser cubana, ¿qué tiene que ver que yo diga que me halague, que una persona me diga que parezco una malagueña y tal? Mantengo mis palabras porque esa persona asoció que el hecho de que yo dijera que me halagaba, que me dijeran que parecía una malagueña, era falta de identidad. No es así. Me halaga que me digan que me parezco una malagueña, como mismo me halagaría que me dijeran que me parezco a la actriz tal, y que es bonita, yo siento que es bonita, yo siento que está bien que me comparen y lo aplaudo porque para mí es algo bonito. Pero no le quito la razón para nada en esto que dice, de que hay falta de identidad en los cubanos ocasionada por el régimen cubano. Precisamente por todo esto que les estoy hablando. Y él agrega en una parte como que siempre se ha inculcado o se ha visto en Cuba que los extranjeros son más importantes que nosotros. Cosa en la que tiene razón también. Yo no sé si ustedes saben que hace unos años atrás en Cuba los cubanos no tenían permitido rentarse en hoteles, ni entrar. No podías pararte en la puerta del hotel porque enseguida los de seguridad te iban y te preguntaban, y todavía eso sucede. Ibas a un restaurante, a cualquier sitio donde había una atención al cliente, y si tú estabas primero con extranjero, iban y atendían al extranjero primero que tú, lo trataban con mejor forma y educación que a ti. Incluso había tiendas en las que solo podían comprar los extranjeros, tiendas donde solo podían comprar los extranjeros. Todos los sitios turísticos en Cuba es muy difícil que los conozca un cubano por los precios que tiene, por la poca accesibilidad que hay respecto a transporte, sobre todo respecto a precios, y así ha sido durante todos los años. En algún punto esto cambió y realmente los cubanos ya podían entrar a hoteles, quedarse en ciertos sitios, en la tienda pueden comprar todos los que tengan moneda extranjera, y yo realmente crecí con eso. Yo nunca había podido entrar a un hotel desde que era una niña, y recuerdo que con unos 16 años, si no me equivoco, fue que cambiaron estas leyes y ya un cubano podía entrar a un hotel.
pero eso se te queda para toda la vida. Yo nunca pude entrar a un hotel en Cuba sin pensar, caminando a la entrada del hotel sin pensar de, ay, me van a parar y ahora qué digo, y si me preguntan qué hago, porque hay veces que quería entrar a las tiendas que estaban en el hotel, que se en los últimos años en Cuba, o que quería entrar al baño, porque yo decía, bueno, si ya se puede entrar al hotel, puedo entrar al baño del lobby y tal, X, pero yo iba caminando al hotel pensando en qué podía responder si me preguntaban, y les estoy hablando del año pasado, de hace 2 años, estando yo en Cuba, hace 1 año estando en Cuba. Ya te quedas con eso para siempre, porque ya es que lo tienes aquí, que a ti te van a tratar mal, que a ti te van a parar y te van a hacer preguntas, y así es todo el tiempo, porque los extranjeros siempre han tenido todo permitido, son la prioridad de Cuba, lo han sido, lo son y lo serán, siempre denigrando al propio cubano, tanto por parte del gobierno como por parte de los propios cubanos, que a veces son los que tienen que atender y te atienden a ti mal y al extranjero no, porque están luchando su propina o lo que sea, pero a ti te atienden mal, aunque estés pagando lo mismo que el extranjero, cosa que yo no creo que pase en la mayoría de países, porque por ejemplo aquí en España evidentemente no es así. Entonces de ahí yo creo que nace todo esto de la falta de identidad o sentido de pertenencia con la que crecemos los cubanos. Ya luego que para mí fue un antes y un después el comienzo del internet en Cuba en el año 2018, justo cuando yo me gradúo de la universidad y comienzo mi vida laboral, es que comienzo yo en lo personal, y creo que el 80% de los cubanos, sobre todo jóvenes cubanos, nos damos cuenta de la verdad, de la realidad, de cómo son las cosas en el mundo exterior, de lo mal que estamos en el país, de la cueva en la que vivimos, de las leyes absurdas que hay, de la discriminación que hay en Cuba contra los propios cubanos, de todo, absolutamente todo lo que está mal. Te empiezas a dar cuenta, y ese poco sentido de pertenencia que tienes con tu país, porque es que lo tienes, porque es tu país, porque es donde naciste, pues se te van. Se te van cuando empiezas a abrir los ojos, cuando te empiezas a dar cuenta de todas las cosas, te empiezas a decepcionar y dices, ok, ya yo no quiero estar en este lugar. O sea, bueno, hay muchos jóvenes que desde que tienen ya 15 años estudian una carrera universitaria pensando en que esa carrera sirva para ejercerla en otro país, o siquiera estudian y se ponen a trabajar para reunir dinero para irse del país. Hoy en día, 2023 en Cuba, bueno, desde 2020 podría decir que hay un éxodo masivo de gente saliendo de Cuba, de gente emigrando, de gente queriendo hacerlo, personas totalmente frustradas porque no saben cómo pueden irse de ese país, de esa prisión, de esa cueva, como le digo yo. Fue mi caso, estuve ahí, sé lo que se siente y le llegas a coger odio. No voy a hablar por el 100% de los cubanos, pero es lo que he sentido yo, lo que siento yo. Me fui de Cuba odiando el país, odiando la dictadura, odiando todo lo que se mueve en ese lugar, cómo funciona todo. Me fui odiándolo todo, y eso te hace confundir las cosas, porque me fui odiando Cuba, me fui odiando la identidad de ser cubano, y no hay nada más triste que eso. A eso vamos a sumarle que en Cuba se ha perdido totalmente las costumbres, las tradiciones y la propia cultura cubana. Aquí hay tela, pero vamos, se lo cogí de una serie española que veía desde niña. Y realmente es muy triste, señores, pero yo cuando era niña existían los carnavales en casi todas las provincias de Cuba, pero bueno, sobre todo en La Habana, que fue donde yo viví. Se hacían muchísimas celebraciones y fiestas donde estaba la música y el baile cubano. Yo cuando niña bailaba, estaba en un grupo de baile tradicional cubano, aprendí a bailar son, mambo, cha-cha-cha, casino, que es como le llamamos nosotros a la salsa, son, baile folclórico y muchísimo más. Y como yo, casi todas las niñas cuando éramos pequeñas pues nos poníamos en este tipo de baile, o en baile ballet o en baile español. Estos tres grupos de baile, pues muchas niñas desde pequeñas estábamos ahí, algo que yo creo que actualmente no existe. Los carnavales cada año son peor. Este año ha sido lo más desastroso del mundo. Estuve viendo un video de Lisa Garci, youtuber cubana que radica en La Habana, en Cuba, que hizo un video de los carnavales en Cuba, en La Habana. Señores, el malecón estaba oscuro, vacío, cuando ese malecón era lleno de carrozas, de personas bailando de aquí para allá, lleno de gradas, de gente fiestando, de gente celebrando. O sea, me da hasta
hasta pena, me da dolor. Estando yo en Cuba, yo ni pensaba en cuándo eran los carnavales, ni me interesaba. La última vez que yo celebré los carnavales tenía unos 16 años, porque tú vas perdiendo el interés, porque tú dices, ¿para qué voy a fiestar? ¿Qué va a haber ahí? Ahí no va a haber nada, tal, ¿sabes? Pero eran de esas pocas fiestas que tenían los cubanos. Habían tradiciones que estaban ligadas a la política, no les voy a decir que no, porque yo desde niña celebraba fiestas en la cuadra, en el barrio, que eran fiestas del Comité de Defensa de la Revolución, CDR, como se le llama. Una cosa muy política, una cosa que desapareció, yo creo, totalmente, porque eso más nunca en la vida se volvió a hablar de CDR, ni de reuniones, bueno, que yo sepa, ni de fiestas y tal, pero bueno, era algo, una tradición que fuera que estuviera relacionado con la política, era una tradición de barrio, donde todos los vecinos ponían ingredientes para hacer una caldosa grandísima que se hacían en el medio de la calle. Las comidas típicas, señores, las comidas típicas. Yo desde que estoy aquí, que veo videos de comidas típicas de Cuba, artículos y tal, hay platos que yo no conozco. Hay platos que dejas de hacer. Ese famoso arroz con gris con carne de puerco, yuca, platanito frito, tostones. Señores, váyanse a las calles de Cuba y pregúntenle a cualquier cubano, ¿desde cuándo no comen un plato de cerdo con gris, yuca y platanito frito en el mismo plato? Como nosotros lo comemos, como es la tradición. Muy pocos. Cuando lo han comido a lo mejor es en una celebración súper importante, un cumpleaños, un fin de año. Se pierde hasta las propias tradiciones culinarias para las pocas que tenemos, porque tenemos bastante pocas, o tengo entendido yo. Se pierden hasta las tradiciones culinarias porque es que no hay comida. Es que no hay para mantener esas tradiciones. Entonces la música, porque ya ningún joven cubano sabe lo que es el son, sabe lo que es Polo Montañés, Celia Cruz, Compay Segundo, qué sé yo, artistas que amo, porque son música totalmente cubana, pero es que no se hace nada en Cuba para que el joven se sienta identificado con la cultura y las tradiciones cubanas. No se hace nada en Cuba que te motive a ti a sentirte con un sentido de pertenencia a Cuba, porque se lo digo yo como joven que estaba en Cuba. No lo había, yo no tenía ningún interés en nada de Cuba. Sin embargo, cuando niña sí recuerdo que lo sabía, me sabía todas estas canciones, lo escuchaba, en mi casa mi madre lo ponía. Se hacían actividades para los niños en teatro, en cosas que todo era de la cultura cubana. ¿Dónde está eso? Es que los jóvenes no tienen ya ni a dónde salir, ni a dónde fiestar, ni a dónde nada. Entonces, a lo que voy es que siento que cuando sales de Cuba, que estás en un sitio nuevo, sea el país que sea, yo creo que el emigrar te hace intentar recuperar ese sentido de pertenencia a tu país, a tu nacionalidad, a tus raíces. No solo te hace recuperarlo, sino que yo siento que te obliga a hacerlo. Tú misma a veces te obligas a hacerlo. A ver cómo me explico. Yo siento que ayuda mucho al país que tú emigras. Por ejemplo, en España o Estados Unidos. En Estados Unidos, si emigras a Miami o a Houston, qué sé yo, Texas, que hay muchísimos cubanos, siento que la tradición está palpable ahí mismo en las calles y tal. Hay muchos restaurantes cubanos, por ejemplo, y tal. En España sucede igual. A todos los sitios que yo he ido, Madrid, Barcelona, Alicante, Islas Canarias, en todos esos sitios hay restaurantes cubanos, de propios cubanos que han levantado su negocio, y vas y te comes un plato de comida cubano que hacía rato no comías. Además, se hacen fiestas tradicionales. Por ejemplo, aquí en España, acababa de llegar yo a Málaga, me fui a una feria cubana que se llamaba La Pequeña Cuba, que era intentar recuperar esa Cuba libre de las tradiciones cubanas, y había como, ¿cómo se le dice aquí? Chiringuitos. Como chiringuitos de comidas y bebidas cubanas, bebidas que ni siquiera yo sabía que existían. Ojo, estaba el típico mojito, el guarapo, estas cosas, pero había otras bebidas que yo no conocía, y que un señor que estaba trabajando ahí con su sombrero de guajiro, de tal, con su camisa, como un total guajiro cubano. El guajiro no lo digo de forma despectiva, es que es como la identidad que le ponemos. De hecho, el señor era de Pinar del Río y llevaba como 40 años en España, y estaba ahí totalmente vestido como un cubano de campo, preparando la caña de azúcar con unas máquinas y explicándome bebidas que yo no conocía, que sí, que cómo se preparaban y tal. Y es como, wow, qué bonito que en el país que tú emigres puedas ver eso y te sientas orgulloso. Fue una sensación muy rara yo llegar a ese sitio lleno de banderas cubanas, con música de Celia Cruz, con chiringuitos que decían mojito cubano, pizza cubana, frituras de maíz, no sé qué, y tú dices, wow, son unos pocos metros cuadrados y siento que quiero estar aquí. Estoy orgullosa de esas banderas que están colgando, estoy orgullosa de esta bebida que está preparando este señor, estoy orgullosa de esta música. Yo estaba feliz, pero eso pasa en Cuba y yo no voy.
a esa fiesta. Hoy yo miro esa bandera cubana y digo, uff, ahí estamos. ¿Saben por qué? Porque en Cuba lo asocias a esa dictadura que hay, a ese gobierno. Asocias la bandera a esas personas que han desgraciado ese país. Asocias las fiestas o las pocas cosas donde hay cultura cubana a toda esa gente. Y dices, ay, yo no voy a qué, bandera cubana. No, ningún cubano colgaría una bandera cubana en su balcón, estando en Cuba. Los que tienen banderas cubanas son el presidente del CDR, el militar no sé cuál y el no sé qué. Yo jamás en Cuba colgaría una bandera cubana. Yo diría, yo bandera cubana en mi balcón, estamos locos. Jamás. Mírame aquí en España con una bandera orgullosísima de estar colgada ahí, que fue un proceso. Cuando llegué aquí, yo iba para una disco, un bar, a bailar con la Pao, con mis amigas, y tú dices, coño, qué orgullo. Cuando te preguntaban, ¿de dónde eres? Tú dices, soy cubana, y lo dices con un orgullo que no te cabe en el pecho. Porque te dicen, ¿cómo tú bailas así? Ese sazón, ese sabor, latina eres. Y es como tú dices, soy cubana. Y lo dices con un orgullo que no te cabe en el pecho. Eso en Cuba no te pasa. Eso en Cuba no te pasa. Ir a un restaurante cubano, que te atiendan cubanos, que el dueño sea un cubano, que te ponga adelante un ajiaco, un plato de congrí con cerdito, con yuca, con friturita. Tú dices, madre mía, qué orgullosa estoy de este sabor cubano, de esta comida deliciosa. Esta cadena me hace sentir orgullosa de ponérmela. Estaría con un pullover que dice yo soy cubana y que me paren en la calle, porque los malagueños me pararían en la calle a decirme, eres cubana, no sé qué tal. Y te lo dicen con orgullo porque tienen una buena imagen de los cubanos, porque los cubanos hemos creado una buena imagen en Cuba. Cuando todos los extranjeros van a Cuba, de las mayores cosas positivas que te dicen del país son las playas y los cubanos. Los cubanos tenemos una buena fama, diría yo, en muchos países. Hay mucha mala fama de que las mujeres son no sé qué, de que los hombres no sé qué, de que te quieren quitar dinero y tal. Yo lo entiendo. Las necesidades han hecho llevar a que también el cubano sea así, con los turistas y tal. Pero la mayoría de extranjeros que van a Cuba se llevan un buen sabor del cubano, de que con lo poco que tiene te invitan a su casa o te tratan de sonreír. Hay mucha humildad en Cuba, que ya yo creo también que se está perdiendo, pero bueno, es la imagen general que se llevan muchísimos turistas cuando van a Cuba. Y esa bandera me la regaló un amigo, Javier Santana, cuando yo llegué aquí a España, y me regaló esa bandera y yo dije, ¿para qué quiero esto? Yo no, en mi cuarto, una bandera cubana, no, yo no voy a colgar eso aquí. Señores, y no sé cuántos meses después, es que yo la saqué. ¿Y saben por qué? Porque Nandita me dice, pues yo le digo, Nandita, yo tengo una bandera ahí cubana, no sé qué, y me dice, ay, ¿por qué no la ponemos en el balcón? Vamos a ponerla en el balcón, que no sé qué más. Y yo dije, ay, no, qué vergüenza. Después me arrepentí tanto de haberlo dicho. Pero fue las primeras palabras que me salieron. Y Nandita me dijo, mira, ¿cómo que vergüenza? Y yo le dije, no, retiro lo dicho. ¿Sabes? No sé si me salió decirlo así. Pero ahora cada vez que paso por aquí o estoy parada en el balcón y veo esa bandera con esos colores tan lindos ahí, es como, qué lindo que pasen por ahí abajo a lo mejor unos propios cubanos y digan, mira, ahí viven unos paisanos. ¿Sabes? Y yo siento que estoy recuperando mi sentido de pertenencia, que estoy recuperando mi orgullo de ser cubana y de haber nacido en Cuba, aquí en España. Es duro decirlo, pero yo perdí totalmente todo ese amor en Cuba, si es que en algún momento lo tuve. Aquí yo tengo mi lista de reproducción de música cubana que no dejo de oír. Esta canción me encanta. La negra tiene tumbao. Y lo canto con tanto orgullo, me encanta. Desde que estoy aquí escucho mucha más música cubana que lo escuchaba estando en Cuba. Me encanta ir a fiestas, festivales, cosas que se van de Cuba. Me encanta esa bandera cubana que tengo ahí atrás. Me encanta llevar esta cadena con la isla mía y sus 4 letras. Cuando alguien me pregunta, digo muy orgullosa que soy de Cuba. Y me falta mucho por recuperar, porque yo siento que hay muchas cosas cuando un español o algo me pregunta de Cuba, o cuando alguien me dice algo con respecto a Cuba, yo la cara que pongo es como, no me apetece hablar de mi país. Porque es que realmente no se puede ser ciego, ese país está terrible. Yo me fui de Cuba con mucho dolor, que va a costar mucho trabajo para que yo sane. Yo siento que el hecho de que yo estoy lejos de mi familia, el hecho de haber vivido tantas cosas duras, fueron por culpa de una dictadura que está acabando con mi país, que está acabando con los cubanos. ¿Saben? Y tú te vas odiando todo, a los cubanos, a Cuba, al gobierno y a todo el mundo. A ti mismo te odias. Y yo siento que emigrar te ayuda, porque tú dices, bueno, ¿de dónde soy? Yo soy cubana y yo tengo que recuperar eso, porque hay muchas personas que dicen,
a la mierda mi identidad y empiezan a hablar como españoles o como americanos o como donde estén y se olvidan totalmente de que son cubanos, y yo se los respeto también, porque yo no sé en qué circunstancias se fueron, pero yo siento que el relacionarme tanto con cubanos aquí, que no sé, el estar en España, que España en general los españoles aman tanto Cuba, que hay tantas cosas que están relacionadas con Cuba aquí, de ferias, de fiestas, de tradiciones, te obliga también un poco a decir, bueno, ahí pertenezco yo, ¿sabes? Y también está bien. Y nada, era eso que quería hablarles, que estar en España, haber emigrado, estar fuera de mi país me ha hecho tener el sentido de pertenencia que yo creo que nunca tuve, o por lo menos que hace muchos años perdí. Y se siente muy bien decir que orgullosamente soy cubana. Eso no significa que estoy orgullosa de las cosas que pasan en Cuba, no estoy de acuerdo con la dictadura que hay, no estoy de acuerdo de cómo se están manejando las situaciones en ese país. Me duele muchísimo todo lo que los cubanos tenemos que hacer para poder sobrevivir, para poder empezar a soñar. Tenemos que separarnos de nuestras familias, tenemos que empezar de cero en otros países. Muchos se mueren de hambre en ese país y se la tienen que ingeniar haciendo 10.002 cosas para poder tener un plato de comida. Pero eso no tiene nada que ver con la identidad y cuesta separarlo cuando estás dentro de Cuba. Y yo a los que están dentro de Cuba no les voy a señalar nada, ¿saben? Porque yo estuve ahí. Para los que estamos fuera, no se nos puede olvidar de dónde venimos, no se nos puede olvidar a dónde pertenecemos y no podemos sentir vergüenza de decir que somos cubanos, porque esa dictadura no puede acabar con lo que somos, porque yo soy cubana y ese país es mi país y esa bandera es mi bandera y la de todos los cubanos, no es de ellos, es mía, porque ese es el símbolo que representa Cuba. Cuando tú pones Cuba, se pone al lado esa bandera y no puede ser que Cuba sea esa dictadura, aunque actualmente todo gira alrededor de ella. No puede ser. Y estoy muy feliz de estar pensando así porque me ha costado meses. Yo llevo 9 meses ya aquí en España, más de 9 meses, y me ha costado mucho poder decir estas palabras que estoy diciendo hoy. Pero siento que con el pasar del tiempo, pues eso se va a mantener. Cada vez lo voy a intentar hacer más fuerte dentro de mi familia, dentro de mis relaciones de amistad, la comida tradicional cubana, intentar no perderla, ya que en España tengo más posibilidades de preparar comida cubana. En Cuba, de vez en cuando en una fiestecita poner la música tradicional y de tener mi bandera en casa de ser posible. Esto no tiene nada que ver con España, amo la comida de España, amo las tradiciones de España. Ustedes saben que yo he hecho de todo por involucrarme porque es que amo esta cultura, amo cómo defienden en cada región su pedacito, cómo defienden sus tradiciones, cómo se mantiene, a pesar de tantos años de historia, cómo lo mantienen, y a veces me da envidia de que en Cuba no podamos hacer eso, nunca lo hicimos, y se pierda todo. Por eso amo tanto España, amo cómo se defiende aquí las culturas y las tradiciones. Creo que estoy un poco repetitiva, pero eso, ya se está haciendo oscuro. Que nada, esto era lo que tenía que hablar. Quizás es un video que yo ni siquiera tenía planificado, era porque estaba sentada en el balcón mirando la bandera y me puse a pensar en todas estas cosas, y dije, ¿y si hago un video de esto? Y pues nada, ha salido un pedazo de video que creo que llevo bastante tiempo hablando. Espero no haberlos aburrido. Déjenme en comentarios qué piensan ustedes. Si eres cubano, estando dentro de Cuba sobre todo, déjame tu opinión. Quiero saber qué piensas, cómo te sientes tú, si te pasa lo mismo que me ha pasado a mí. Si estás fuera de Cuba, en el país que seas que hayas emigrado, dime si te sientes ahora con más sentido de pertenencia con tu país con respecto a todas estas cosas que he estado hablando. Y nada, los propios españoles, díganme qué creen, qué opinan. Yo les quiero agradecer a este país, sobre todo, que gracias a él estoy recuperando pues eso. Y es un amor que está creciendo a la misma vez como de España y de Cuba. Está creciendo a la misma vez, están creciendo en una semillita, que estoy orgullosa de ser cubana y orgullosísima de vivir en este país. Y pues nada, que ya, que no sigo hablando, que ya dije todo lo que tenía que decir. Quiero recordarles que tengo una tienda, hablando de Cuba, una tienda donde hay donde hay pulovitos, accesorios de Cuba. De todas formas, por acá abajo les debe salir alguno de esos productos, pero si pinchan el enlace de la tienda, que estará en el primer comentario o en la descripción del video, van a ver todos los diseños que hay, tanto del canal, de España, de Cuba, y podrán comprar el accesorio que ustedes quieran, si quieren, por supuesto. Y nada, recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en un próximo video. Ah, y si llegaste hasta aquí, déjame una banderita de Cuba.